¿Qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más del Jacob, donde Santiago Krill, que es vicepresidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, por parte del PAN, dice que buscarán pues un diálogo, que sea un buen diálogo, que sea de buena fe, que sea bien hecho, y que pues busca pues prácticamente que se hable sin descalificaciones, y también pues nos comenta de lo del litio, que es pues un mineral estratégico, que pues de su opinión, eh, por su parte de él, que sí debería el gobierno pues prácticamente hacer uso de él, porque se tiene que tener una protección especial y es un elemento fundamental. Así decía Santiago Krill. Veamos de qué se trata con el mismísimo Santiago Krill, vicepresidente de la Cámara de Diputados por parte del PAN, y ahorita comentamos, ¿por qué no? Esta tarde hemos invitado al diputado federal Santiago Krill Miranda para que le informe a usted el inicio de este diálogo entre el Partido Acción Nacional y el gobierno federal en mesas, diputado, que arrancan con una muy intensa, que es sobre la reforma eléctrica. Bienvenido, diputado, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes, Alejandro. Les agradezco mucho la invitación a su programa. Efectivamente, hoy por la mañana, tempranito, a las 8 de la mañana, estuve yo en Bucareli, reunido con el secretario de Gobernación, particularmente para ya darle la instrumentación, y la organización a las 7 mesas temáticas que van a orientar el diálogo entre el PAN y el gobierno, y eventualmente entre la oposición y el gobierno. La idea es que las mesas en un origen iban a empezar el día 19, miércoles 19, pero por problemas de COVID, que por cierto, pues ha estado la pandemia pegando a muchas personas, hemos pospuesto para que inicien el día 24, y que a partir ya del 24 se establezcan las 7 mesas que hemos convenido. Cada mesa va a tener sus coordinadores por parte del gobierno, por parte del PAN. Se va a establecer una agenda previa, de tal manera que será una discusión temática sobre los distintos asuntos que vayamos a ir tratando. Se va a haber un calendario y, por supuesto, una información a la opinión pública a la conclusión de cada uno de los ejercicios que llevemos a cabo. Esa es la idea. Por parte del PAN participarán, por supuesto, legisladores, tanto senadores y diputados, y gente del partido, con los expertos que nos hagamos acompañar. Hay un claro interés por empezar, digamos, en uno de los temas más polémicos también a lo mismo que es polémico para el PAN, es también para el sector privado, y es el tema energético, diputado, la reforma eléctrica en particular. Hay dos posiciones muy claras ahí, muy distantes. El presidente y la 4T, digamos, que quieren empujar esta reforma, y luego, por el otro lado, ustedes que no le ven alma, no ven manera de apoyarla. ¿Hay posibilidad de que haya un entendimiento con esta reforma? Bueno, eso lo tendríamos que explorar. El diálogo es un proceso, y es un proceso que va generalmente, y eso es lo lógico, de menos a más. Entonces tenemos que explorar varias cuestiones. Para nosotros es muy importante entender cuál es la problemática que ve el gobierno. El gobierno ve fundamentalmente, de acuerdo con la iniciativa, 3 situaciones muy graves. Una situación de un despojo, que le llama un despojo a la nación. Queremos entender exactamente qué significa ese despojo, porque inclusive, tal y como está planteado, es un delito. Segundo,
Se dice que los operadores privados que generan energía eléctrica lo hacen con fraude a la ley e inclusive cometen fraude fiscal. Estoy leyendo textualmente la iniciativa. Entonces, son tres cuestiones que, de ser ciertas, pues debían estar en la cárcel, debía de haber denuncias penales, debía de, por supuesto, llevarse a cabo los procedimientos correspondientes. Entonces, queremos primero entender cuál es exactamente la problemática que ve el gobierno, que vamos a llamarle en un paraguas con el calificativo de abuso, sea fraude a la ley, fraude fiscal o despojo, el abuso. Porque si hay realmente un abuso, pues por supuesto que aunque somos oposición, como lo es el PAN, pues no tendríamos por qué permitir ningún abuso, y menos en contra de la nación. Entonces tenemos que entender muy bien de qué es lo que estamos hablando. Luego vamos a entrar, digamos, a los temas nuestros de la reforma. ¿Cuáles son? A ver, un alto porcentaje de la Comisión Federal de Electricidad opera con plantas de combustorio, que son plantas cuya generación es muy costosa comparadas con otras plantas más modernas, y ya no digamos con las plantas de energía limpia. Y en segundo lugar, no solamente el costo, sino también la contaminación. Y además los recursos que se hacen necesarios para que el país cuente con energía eléctrica de acuerdo con sus necesidades de crecimiento, particularmente para su actividad económica, para su actividad productiva, para su planta industrial. Y vemos nosotros las limitaciones que tienen las finanzas públicas para poder llevar a cabo esas inversiones que el país necesita. ¿Por qué? Porque la energía, y particularmente la energía eléctrica, es el insumo básico para todas las actividades humanas. Prácticamente no hay una que no requiera cierto tipo de energía, y particularmente energía eléctrica. Entonces, queremos entender si las finanzas públicas en este momento están sumamente limitadas por muchas razones. No se quiere hacer una reforma fiscal, algo que no entendemos de un gobierno supuestamente de izquierda, que pueda tener una mejor redistribución del ingreso y ya no digamos de la riqueza, pero si se quiere seguir manteniendo, digamos, el ritmo de ingreso que se tiene actualmente, que es sumamente limitado, alrededor del 20% del Producto Interno Bruto, no va a alcanzar para hacer las inversiones. Entonces, ¿de dónde va a salir ese recurso? Y hay otras preguntas, por ejemplo, ¿qué va a pasar con el rompimiento de los contratos que se han establecido en términos de ley, de la ley vigente, y cómo va a repercutir esto en los tratados comerciales? Entonces, hay una serie, digamos, de temas lógicos que debemos de hablar sin insultos, sin descalificaciones, preguntar y esperar la respuesta, escucharla con mucha atención, y creo que ese diálogo, si lo sabemos llevar a cabo, y si realmente podemos demostrar algunos de nuestros puntos, nosotros y el gobierno, podemos entonces encontrar, digamos, la madurez política suficiente para poder encontrar coincidencias sin que ello signifique una claudicación política o una cesión o una concertación, como se decía antiguamente, sino simplemente buscar el bien de México a través de un diálogo de buena fe y bien hecho. Diputado Santiago Krill, en el caso del litio, ¿el PAN está a favor de que sea propiedad de la nación o está a favor de que pueda también darse concesiones para su explotación? Mira, yo creo que en el caso del litio, sí creo que tiene que tener una protección especial. Es una opinión personal porque no es un tema que hayamos todavía tomado una determinación, pero yo sí creo que tiene que tener una protección muy especial por parte del Estado. ¿Por qué? Porque es un elemento estratégico fundamental hacia el futuro. Es el caso, por ejemplo, de todo aquello que tiene que ver con la energía atómica.
que inclusive está resguardado hoy por la propia Constitución. ¿Por qué? Porque son recursos que tienen una característica estratégica y que el Estado debe de tener, primero, todo el control y segundo, toda la posibilidad de su manejo hacia futuro, y ya el Estado, dependiendo las circunstancias de cada caso, podrá, digamos, ir generando los esquemas que sean más adecuados, pero que en principio sí debe haber un control por parte del Estado. Ese es mi punto de vista, pero es un punto de vista particular. Todavía en el PAN no hemos tomado esa decisión. Y yo espero que cuando se tome, pues mi punto de vista se escuche. No sé si se le va a hacer caso, pero que se escuche. Hay dos maneras de interpretar, o varias, dependiendo a quién se cuestione, a quién se pregunte, la reunión del PAN con la 4T. Algunos ven un signo de cesión, de ceder, de aflojar un poco de parte del PAN, porque pues después de 3 años pues ya se acerca y se sienta en una mesa. Para otros también significa lo mismo, pero de parte de la 4T, es sentarse ya y platicar después de 3 años que fueron complicados en la relación común. ¿Qué los acerca en realidad a conversar con la 4T, con el gobierno federal, diputado? Bueno, en primer lugar, el sistema político en el cual queremos vivir, que es un sistema democrático. Y un sistema democrático, lo primero, pues, que implica es la pluralidad. Es decir, en una democracia nadie espera sentarse en una mesa con gentes que piensen igual. Y lo que ha sucedido en estos primeros 3 años es que este elemento tan básico que es el elemento de la pluralidad, pues no se ha ejercido a plenitud. Entonces, el PAN, como un partido democrático, queremos reafirmar nuestra condición democrática. A nosotros no nos hace menos sentarnos con quienes piensan distinto, nos hace más. Eso es lo que le da la fortaleza al PAN. Hay que recordar que el proceso político de nuestro país, a lo largo de las últimas décadas, ha venido, digamos, evolucionando a través, primero de elecciones, por supuesto, como se ha venido dando las alternancias de los distintos partidos, pero también a través del diálogo. Hay un sinnúmero de reformas que no podrían, si no se hubieran dado, sería muy difícil haber avanzado en el país. Y cada una de estas reformas, desde la creación, por ejemplo, del viejo IFE, o la reforma en materia de derechos humanos, o la reforma en materia de transparencia, o la que genera, digamos, los organismos como Banco de México, en fin, que le van dando cierto orden a la economía, una economía cada vez con más disciplinas, se hubieran podido dar si no hubiese diálogo. Entonces, el diálogo es algo consubstancial a la democracia, es parte de su naturaleza. Y ese diálogo también tiene que estar inmerso en un diálogo entre diferentes, naturalmente. ¿Por qué? Porque la propia democracia es un sistema de libertades, y las libertades hacen que cada ser humano pues, sea distinto y tenga sus puntos de vista diferentes. Bueno, lo que estamos haciendo, en primer lugar, Alejandro, y lo dices muy bien porque así lo ven algunos grupos radicales nuestros, del PAN, pero también lo ven algunos grupos radicales de Morena o del PT. De la misma manera, es una especie como de cesión, como si estuviésemos claudicando, como si estuviésemos haciendo algo mal hecho, como si estuviésemos engañando a nuestros electores, o traicionando inclusive. Y esto no es así, es todo lo contrario. De la mejor manera que podemos nosotros servir a nuestros representantes es a través de avanzar las ideas que representamos en una mesa de diálogo o en una elección, ganando una elección. Hay 2 maneras, hay 2 vías, y las 2 vías son perfectamente válidas y perfectamente legítimas, siempre y cuando el diálogo
los planteamientos pues lo sean. Digo, también puede haber, digamos, un diálogo inconfesable, un diálogo totalmente deslegitimado que tenga otros propósitos. Pues eso también ya ha sucedido en la historia. Hay que estar muy atentos y por eso no está mal que la opinión pública esté alerta, esté viendo las posiciones de cada cual, cómo las defiende y sus argumentos. De hecho, bueno, es la primera ocasión en este gobierno, el gobierno del presidente López Obrador, que hay un acercamiento más allá del ámbito parlamentario donde cotidianamente se discute y se vota. Es el primer acercamiento que hay del gobierno que encabeza el presidente López Obrador con una fuerza política diferente a las que lo respaldan. En el caso específico del secretario Adán Augusto López, diputado, usted ya lo había tratado, lo conoce. ¿Hay condiciones para que efectivamente el diálogo se traduzca en resultados más allá de la propia confrontación? Sí, claro. A ver, yo creo que no nos podemos sentar en una mesa a dialogar sin tener, digamos, alguna expectativa, así sea, digamos, una probabilidad de que pueda avanzar. Porque pues, no tendría ningún sentido. Y además, un diálogo político, como yo lo entiendo, Álvaro, es de la siguiente manera: no es una conversación, no es una plática. En este momento lo que estamos teniendo es una entrevista, que es parte de, digamos, de un género de una conversación. Bueno, el diálogo político es un género diferente. No es una conversación, es un intercambio de ideas con propósitos muy concretos de resolver problemas públicos, de resolver los grandes problemas nacionales con resultados concretos. No tiene ningún sentido platicar o conversar sobre cualquier cosa. Tiene sentido hacerlo sobre temas específicos siempre y cuando sean conducentes a resolver problemas nacionales. Entonces, dicho lo cual, nosotros acudimos a este diálogo. En primer lugar, se convocó al presidente de la República a través de una carta respetuosa a su investidura, pidiéndole la apertura al diálogo. El presidente la respondió de una manera muy rápida, para nosotros inclusive gratamente sorprendente la rapidez con que la responde el presidente, y en su respuesta, y voy a citar textualmente, dice 3 cosas que es muy importante tenerlas presente, y son, digamos, las palabras fuerza, llamémosle así, que nos motivan a tener algún tipo de expectativa de que podemos avanzar en un diálogo. Primero, dice el presidente, ábrase el diálogo, lo cual es correcto. Segundo, que se dialogue con todos, lo cual también para nosotros es muy importante. O sea, no queremos ser los interlocutores únicos. Pues eso no es una democracia. O sea, queremos estar en la mesa plural y que vayan avanzando las ideas de manera plural. Pero lo tercero que dice el presidente, a mí me parece la clave. Hágase sin cerrazón. Entonces, si se cumplen las palabras del presidente que dijo en aquella mañanera, respondiendo a la carta que solicitamos fuera para abrir el diálogo, pues yo creo que tenemos todo el camino y no va a haber anatemas que no se puedan plantear, las vamos a escuchar. A lo mejor no estamos de acuerdo, pero las vamos a escuchar. Ahora, lo que sí claramente, Álvaro y Alejandro, yo tengo que decir, nosotros no nos mandamos solos, es decir, cada uno de nosotros tiene su propia identidad y nuestro pensamiento propio. Acabo de dar una respuesta sobre el litio, pues esa es mía. Pero ya cuando estemos en las mesas, atendemos a lo que ha sido nuestra plataforma política, es decir, aquello que nosotros ofertamos en una elección. Y así nos presentamos, y la gente que votó por nosotros votó justamente por esas propuestas y esas ideas.
Entonces, cuando nos sentamos en una mesa, lo que nosotros estamos representando, sí, por supuesto, hay una identidad, alguien que se llama Santiago Krill, sí, pero no es Santiago Krill, es alguien que está representando una plataforma política, una visión de las cosas, y que eso, pues, por supuesto que impone complejidades, porque no es simplemente sentarse ahí, digamos, con una mente abierta a ver qué sucede. No, tenemos una idea de las cosas, pero justamente la complicación, y ya está el reto de la política, y para eso es la política, que en medio de estas diferencias, que son muy claras, obvias, y que nadie debe de claudicar a sus principios, ni lo estamos pidiendo, ese me parecería algo totalmente incorrecto, podamos avanzar en este diálogo complejo, como lo hemos hecho en muchas ocasiones en la historia del país. Diputado Santiago Krill, pues sin duda los días que vienen van a ser muy interesantes. Va a ser una conversación hasta ahora inédita entre fuerzas del PAN y del gobierno de izquierda del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que pues vamos a estar muy atentos de lo que suceda y, si usted nos lo permite, en contacto con usted. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro Páez. Muchísimas gracias, Álvaro Delgado. Y con mucho gusto, cada vez que se dé la oportunidad y que ustedes me lo inviten, estaré muy presente en su programa, siempre con agradecimiento. Bueno, pues ahí está claramente Santiago Krill, donde busca pues prácticamente el diálogo, busca que pues esto, pues de la manera según ellos más amistosa, pero pues ya ven, una cosa es decir y otra cosa es hacer, pues ya ven cómo son los panistas, que no, venden hasta su propia alma. Hay que ver a ver cómo reacciona, a ver cómo se da y ver qué se puede hacer al respecto más adelante. No sé ustedes qué opinan al respecto. Así que pues ahí está. Les invito también a que le den like a la página, a que comenten, a que suscriban, a que compartan, para que mucho más personas nos vean. Y pues hay que ver al PAN. Santiago Krill pues tiene problemas ahorita, ahora sí que con la justicia. Hay que ver a ver qué onda, si más adelante o no, o fue a negociar prácticamente. Ahí está la reforma energética eléctrica. Así que pues gracias por el video, nos vemos a ver en el próximo video. Hasta pronto, bye, suscríbanse.